Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Hace casi 9 años atrás, la revista La Atalaya de los Testigos de Jehová de fecha 15 de julio de 2011, página 17, párrafo 10 que les muestro en pantalla, el cuerpo gobernante de la sociedad Watchtower publicó un artículo digno de estos cegados falsos maestros, unos caras duras, con el propósito específico para criticar duramente a los falsos maestros que se encuentran en las religiones falsas de la cristiandad que enseñan entre sus doctrinas muchos de estos cuentos falsos como la verdad contenida en la Biblia, cuando en realidad solo se tratan de simples mitos ridículos, fábulas, o cuentos de hadas que desvían a las personas de la verdad bíblica. Es triste ver, cómo los propios testigos de Jehová de mente muy estrecha se tragan alegremente los cuentos falsos que enseñan estos falsos maestros del cuerpo gobernante o esclavo fiel y discreto que gobierna las mentes y vidas de todos los testigos de Jehová con cerebro de chorlito, que no la ven, que no la ven. Voy a demostrar en forma contundente y clara, que estos falsos maestros que enseñan cuentos falsos, mitos o cuentos de hadas se halla justamente en la misma cúpula de la organización de la Watchtower. Pero antes de mostrar las pruebas que tenemos con nosotros, leamos qué nos dice el cuerpo gobernante concerniente a este asunto exhortando a que los testigos de Jehová deben estar atentos y no dejarse sorprender de los líderes religiosos que pretenden enseñarnos cuentos falsos. Y se lee en el párrafo 10 que vemos en pantalla como sigue. La advertencia sobre los cuentos falsos se encuentra en la primera carta a Timoteo. En ella, Pablo anima a este superintendente cristiano a velar por la pureza espiritual de los hermanos y ayudarlos a mantenerse fieles. Primera carta a Timoteo capítulo 1 versículos 18, 19. El término griego que se traduce cuentos falsos se aplica a narraciones ficticias, mitos o falsedades. Se usa para referirse a los relatos y especulaciones inventados y carentes de verdad. Diccionario exegético del Nuevo Testamento. Es probable que el apóstol estuviera pensando en las mentiras religiosas que aparecen en historias sensacionalistas y leyendas fantásticas. ¿En qué sentido proporcionan cuestiones para investigación estos cuentos? En el sentido de que plantean temas intrascendentes que llevan a realizar estudios inútiles. Son una de las tretas favoritas del gran engañador, Satanás. En efecto, él se vale de innumerables mentiras y relatos de la religión falsa para distraer a los desprevenidos. El consejo de Pablo no pudiera ser más claro. No hagan ni caso de esos cuentos. En el párrafo 11 el esclavo continúa diciendo como sigue, ¿qué cuentos pudieran engañar a los desprevenidos? En sentido amplio, la expresión cuentos falsos es aplicable a cualquier mito o mentira de carácter religioso. ¿Qué efecto pueden tener estas falsedades? La Biblia señala que, por culpa de ellas, las personas apartarán sus oídos de la verdad. Segunda carta a Timoteo capítulo 4, versos 3, 4. Satanás, que se hace pasar por ángel de luz, utiliza astutamente la religión falsa para embaucar a la gente. Segunda carta a los Corintios capítulo 11 versículo 14. Las iglesias presentan como cristianas doctrinas que en realidad se basan en leyendas y mentiras. Uno de esos cuentos falsos que por décadas nos ha enseñado la Watchtower como la verdad indicada en la Biblia tiene que ver con el mito o el cuento chino que nos cuenta cómo fue la selección del esclavo fiel y discreto ocurrida en 1918 y 1919. Esta enseñanza del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová daba por cierto que Jesús vino en 1918 para ajustar cuentas con sus siervos y aquellos que pasaron la prueba de inspección. Jesús les dijo:
Bien hecho esclavo fiel, y seguidamente les hizo la primera nominación como la clase de su esclavo fiel y discreto en ese año, y al siguiente año, en 1919, los nombró sobre todos sus bienes en la tierra. En estos años de 1918 y 1919 se había, pues, cumplido la parábola de los talentos, cuando Jesús regresó o vino de ese largo viaje para ajustar cuentas con sus siervos de cómo habían administrado sus talentos desde el año 33 DC. Al esclavo bueno lo premió en 1918 a 1919 y al esclavo malo lo castigó echándolos de la sociedad Watchtower en 1918. Mucha gente de las naciones y líderes religiosos de otras religiones consideradas falsas por la sociedad Watchtower se mataban de risa por esta doctrina o enseñanza de los testigos de Jehová, pues la consideraban una falsedad, una ridiculez, un mito, un cuento súper falso, un cuento chino, arguyendo o sosteniendo con toda razón que nadie en la tierra había visto a Jesús volver en 1918 para ajustar cuentas con sus siervos, o para hacer una supuesta inspección para seleccionar a su esclavo fiel y discreto. No había ninguna prueba de su venida en 1918 y además que nadie había reportado haber visto a Jesús venir en ese año. Pero la sociedad Watchtower se mantuvo firme e inflexible con esta enseñanza, afirmando que ellos tenían evidencias sólidas que Jesús vino en 1918, a pesar que nadie lo había visto venir, y seguía sosteniendo tesudamente el cuerpo gobernante que en ese año Jesús escogió a su esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45 al 47. La Watchtower se mantuvo obcecadamente con esta enseñanza falsa por décadas, afirmando a los testigos de Jehová que ellos eran la verdad y no enseñaban mitos, ni cuentos falsos, ni cuentos de hadas respecto a la venida de Jesús en 1918 para ajustar cuentas con sus siervos. Las religiones de la cristiandad afirmaban que la religión de la Watchtower de los testigos de Jehová enseñaba falsedades, que era ella, justamente, la sociedad Watchtower, una religión ultra falsa, por ser unos falsos maestros que enseñaba como la verdad puros cuentos falsos, o mitos, fábulas como doctrinas verdaderas de Dios a su debido tiempo, que son parte importante de su fundamento o cimiento como la única religión verdadera. Toda esta explicación que les he brindado hasta ahora, la sociedad Watchtower la sostuvo como una verdad indiscutible bajo pena de expulsión por apostasía si algún testigo de Jehová la ponía en duda o la cuestionaba, porque supuestamente la sociedad Watchtower tenía la evidencia que Jesús vino en 1918. Para ello les muestro en pantalla la revista La Atalaya de fecha 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5. Que se lee como sigue. Jesús dijo: ¿Quién es, verdaderamente, el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos, para darles su alimento al tiempo apropiado? Feliz es aquel esclavo si su amo, al llegar, lo hallará haciéndolo así. En verdad les digo, lo nombrará sobre todos sus bienes. Mateo 24, 3, 45, 47. En 1918, al llegar para inspeccionar al esclavo, que halló Cristo, a un resto de cristianos fieles ungidos por espíritu que, desde el año 1879, utilizaban esta misma revista y otras publicaciones bíblicas para dar el alimento espiritual al tiempo apropiado. Por consiguiente, los reconoció como su esclavo, es decir, como su instrumento, y en 1919 les confió la administración de sus bienes en la tierra. 20 años antes, en la atalaya del 1 de agosto de 1987, página 16 párrafo 5, la sociedad Watchtower con su cuerpo gobernante ya nos había explicado que esa venida de Jesús en 1918 era el tiempo para ajustar cuentas con el resto ungido. Y lo explicó como sigue. Leamos. La historia moderna del pueblo de Dios muestra que este tiempo de ajustar cuentas vino en 1918-1919. La parábola de los talentos ilustra cómo el amo ajustaría cuentas con el resto de sus esclavos ungidos. Ellos tendrían que dar cuenta, individualmente, de cómo habían usado las pertenencias de él, cada uno según su propia habilidad, o posibilidades espirituales. Los que habían sido productivos entraron en el gozo de su amo, quien les dijo: fuiste fiel sobre unas cuantas cosas. Te nombraré sobre muchas cosas. Mateo 25, 15, 20, 23.
después que el esclavo fiel y discreto, o cuerpo gobernante, que como todos sabemos muy bien, es la máxima autoridad en materia doctrinal dentro de la sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová. Ella nos aseguró por décadas que tenían evidencias o pruebas inobjetables que Jesús vino en 1918 para dar cumplimiento a la parábola de los talentos. Para ello Jesús ajustó cuentas con sus siervos con una supuesta inspección realizada por él para poder determinar quiénes habían administrado bien sus talentos durante su ausencia de la tierra para nominarlos como su esclavo fiel y discreto y luego encargarlos de sus bienes en la tierra de Mateo 24, 45 al 47. La sociedad Watchtower, con su cuerpo gobernante nos dijo siempre que la venida de Jesús en 1918 fue una realidad y no un simple mito, o cuento falso que solo podrían enseñar las religiones falsas de la cristiandad que tienen falsos maestros religiosos que enseñan cuentos chinos como doctrinas verdaderas contenidas en las escrituras. Pero como dijo Jesús en el libro de Mateo 10 versículo 26 que no hay nada oculto que no vaya a ser descubierto ni nada secreto que no vaya a conocerse, el tiempo demostró que lo que había enseñado el esclavo o cuerpo gobernante de la Watchtower durante décadas, respecto a la venida de Jesús en 1918 para ajustar cuentas con sus siervos y dar cumplimiento a la parte final de la parábola de los talentos fue una falsedad. Esto demostró que la supuesta venida de Jesús en 1918 para escoger a su esclavo fiel y discreto fue solo un mito, un cuento falso, un cuento chino que solo puede ser enseñado por religiones falsas que tienen a maestros falsos en su cúpula. Esto se demostró cuando en el año 2015, la sociedad Watchtower con su cuerpo gobernante tuvo que reconocer que Jesús no vino en 1918 a 1919 para ajustar cuentas con su esclavo, es decir, que la venida de Jesús en 1918 para ajustar cuentas con su esclavo fue una gran mentira y que jamás ocurrió. Es decir, que solo era un mito, un cuento falso. Para ello, en forma fiel y discreta el cuerpo gobernante engañador y mentiroso, cara dura y sinvergüenza publicó un vergonzoso artículo con su cola entre sus piernas en la revista La Atalaya de fecha 15 de marzo de 2015 que vemos en pantalla. En la página 22 y 23 se lee como sigue. ¿Cuándo vendrá el amo a ajustar cuentas? 11. Jesús vendrá a ajustar cuentas con sus esclavos cuando se acerque el final de la gran tribulación. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? En la profecía de los capítulos 24 y 25 de Mateo, Jesús habló varias veces de su venida. Dijo, por ejemplo, que las personas verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo cuando sean juzgadas en la gran tribulación. Y para destacar la importancia de que los cristianos que vivieran en el tiempo del fin se mantuvieran alerta, utilizó las expresiones no saben en qué día viene su Señor y a una hora que no piensan que es, viene el Hijo del Hombre. Mateo 24, 30, 42, 44. Así, en la parábola de los talentos, cuando Jesús dijo que vino el amo de aquellos esclavos y ajustó cuentas con ellos, se estaba refiriendo al momento en que él vendrá para juzgar a la gente y destruir el mundo de Satanás. Mateo 25, 19. O sea que Jesús no ajustó cuentas con su esclavo en 1918 a 1919, tal como se nos había asegurado por años, sino que aún está para el futuro ese ajuste de cuentas con sus siervos, para así dar cumplimiento a la parte final de la parábola de los talentos. Esta revista Atalaya del 2015 que acabamos de leer catapultó a la sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová como una religión ultra falsa que enseñó por décadas doctrinas, supuestamente verdaderas, que estaban supuestamente indicadas en la Biblia como la verdad que resultaron simples mitos o cuentos falsos que sirvieron para engañar a los tarugos 8 millones de babosos testigos de Jehová que se creyeron todo lo que el cuerpo gobernante mentiroso y engañador les había enseñado como alimento espiritual verdadero y genuino de Dios a su debido tiempo. No hay duda que la Watchtower de los Testigos de Jehová, como religión verdadera ha sido una decepción para muchos testigos de Jehová de la actualidad y también a la vista de las demás religiones de la cristiandad. El cuerpo gobernante han demostrado, sin lugar a dudas, ser unos fracasados como surtidores de alimentos espirituales nutritivos. El cuerpo gobernante ha fracasado estrepitosamente como el profeta Ezequiel moderno de Dios encargados de advertir el Armagedón a las naciones. No la pegan.
ni la aciertan para nada en sus doctrinas que terminan siendo falsas y descartadas constantemente y luego cambiadas por otras doctrinas diferentes porque no tienen la dirección de Jesús en absoluto porque no son su canal de comunicación como el cuerpo gobernante sostiene engañosamente. En lo que sí ha acertado la sociedad Watchtower es la manera como ha sabido engañar a sus incautos seguidores reclutados, haciéndolos trabajar gratis, totalmente explotados por esta organización de publicaciones con fachada de ser la única organización de Jehová en la tierra, que publica sus propias ideas de hombres no inspirados por Dios, que son, finalmente, solo sus propios entendimientos personales que resultan casi siempre entendimientos cerrados que no son la verdad de la Biblia. Ha logrado la Watchtower Sociedad Anónima acumular una gran riqueza material por todo el mundo, comprando miles de bienes terrenales, tanto bienes muebles como inmuebles. Bienes raíces millonarios, como granjas y haciendas adquiridas por todo el mundo. Una riqueza material que Jesús y sus discípulos jamás tuvieron en el primer siglo, por el contrario, murieron todos en la pobreza y Cristo ni siquiera tenía donde apoyar su cabeza para dormir. No hay duda pues, que la Watchtower Sociedad Anónima ha sabido lucrar magistralmente con la palabra de Dios y hacer un gran negocio con ella. Sus visibles bienes materiales así lo demuestran. No sea usted un tonto más, una marioneta más manipulado por los líderes titiriteros del cuerpo negociante de la Watchtower Sociedad Anónima. No contribuya, pues, como un tonto más como miembro de ella, al enriquecimiento de esta falsa organización religiosa norteamericana a expensas de usted y de toda su ingenua familia Testigos de Jehová con el cerebro lavado.